Estamos en línea. Perfecto, ahí nos están escuchando. Bienvenidos a todos y a todos los que están aquí de manera presencial. Bienvenidos a los que estén conectados en línea. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a compartir sus conocimientos a este muy interesante congreso, nuestro segundo día de trabajo. En particular, ahorita nos vamos a concentrar en una serie de publicaciones y trabajos que han hecho ustedes sobre el tema de modelaje ecosistémico, resiliencia ecológica y manejo en general de pesquerías. Les agradecemos sus intervenciones. Tenemos que terminar muy puntualmente por respeto del resto del programa. A las 5:45 debemos estar terminando esta sesión. Tenemos 6 exposiciones. El tiempo aproximado para cada una en total son 15 minutos, pero para tener un tiempo de retroalimentación, les pediría que utilicen 12 minutos de exposición. Dejamos 3 minutos que al final podemos utilizar para preguntas y respuestas. Por favor, respete los tiempos para poder tener retroalimentación al final. Creo que es parte de lo más rico de estar aquí en conjunto y no perdernos. Entonces, a los 10 minutos pues les avisaremos para que les quedan 2 minutos para concluir. Entonces, bueno, muchas gracias. Empezaremos con nuestra primera plática. Les pido por favor que demos la bienvenida a Quetzali Arriaga Velasco, que nos va a platicar su trabajo. Bienvenido, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Quetzali, voy a doctor. Soy estudiante de la licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras y actualmente hoy les voy a presentar mi tema de tesis, el cual lleva por título Impactos de la proliferación de algas nocivas en la pesca artesanal de Yucatán. Es un tema que he estado desarrollando en los últimos meses junto con el doctor David Romero y el doctor Edgar Torres Irineo. Para empezar, pues les voy a hablar un poco del sector pesquero en México, el cual actualmente pues cuenta con un valor, bueno, en 2021 contó con un valor de aproximadamente 47,000 millones de pesos, bueno, reportado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual la pesca artesanal pues produce más de 340,000 toneladas, que equivale más o menos a un 16% de la producción nacional. Igualmente, esta tiene un valor de 10,000 millones de pesos. Y en Yucatán, para 2020, se reportó 1,8% de la producción nacional. De igual manera, se tiene registro, bueno, para 2020 se tuvo un registro de aproximadamente 15,000 pescadores y se contaba con poco menos de 4,000 embarcaciones ribereñas. También se tiene una captura de 36,000 toneladas de peso vivo, y el cual aportó 1,5% al PIB nacional. Y bueno, es importante hablar del sector pesquero ya que se ve amenazado por diversos factores climatológicos y ambientales, en el cual entra la marea roja, el cual es un crecimiento masivo en algunas poblaciones, bueno, en las poblaciones de algunas especies de fitoplancton. Estas pueden ser o no tóxicas y se ha señalado pues la entrada de agua contaminada y otros factores climatológicos como la salinidad, temperatura, pH, como las principales causas. Como la marea roja impide que llegue la luz solar al fondo del mar, en las costeras, y reduce el oxígeno en el agua. Esta provoca muerte de especies bentónicas, también un desplazamiento de especies nectónicas. Se reportan capturas de especies de alto valor, sin embargo, pues como los restauranteros u otros empresarios pesqueros prefieren no consumir estas especies pues, por seguridad, se tiene pues un nulo comercio, el cual pues, disminuye su valor comercial. Y las pesquerías de langostas y pulpos pues, son las que se ven más afectadas en estos eventos. Y bueno, aquí es donde formulé mi pregunta de investigación, que es ¿qué efecto negativo tienen las mareas rojas en la productividad pesquera? Para esto, pues planteé la hipótesis de que si aumenta la concentración de clorofila A, va a disminuir la captura de pesca artesanal.
Mi área de estudio se limita al estado de Yucatán, en los 8 principales puertos, el cual pues voy a nombrar de oeste a este, el cual es el Estún, Sal, Progreso, Telchac, Silam de Bravo, San Felipe y Río Lagartos. Y bueno, para el análisis de este estudio utilicé como materiales una base de datos de la CONAPESCA que abarca el año 2002 a 2014, también una base de datos de producción de clorofila A, tomada de la infraestructura de análisis y visualización de línea interactiva geoespacial, Giovanni por sus siglas en inglés de la NASA, y también se utilizó el programa de RStudio de lenguaje de programación R. Para esto, pues realizamos un análisis multivariado aplicado en sistemas de información geográfica, se aplicaron regresiones lineales y también, pues, al considerar para estos eventos se aplicó una distancia de 40 kilómetros entre un píxel, porque las imágenes la base de datos de clorofila A son rasters, entonces entre píxel y puerto fueron 40 kilómetros. Y bueno, utilizamos principalmente las bacterias STF, raster y de Clear. Y bueno, este es un ejemplo de imagen raster tomada de Giovanni. Esta pues es un ejemplo bonito porque hay otras imágenes que tienen bastantes huecos, entonces no podemos saber con certeza los datos de ahí. De igual forma, estos son píxeles de capas mensuales, lo que también pues, nos da una incertidumbre en cuanto a los eventos. Fue tomada del satélite MODIS y del sensor Aqua. Y bueno, estos son mis resultados. Sacamos aproximadamente 4 puertos, algo significativos. Son resultados preliminares, en el cual, pues en el puerto de Cisal podemos observar que cuando va aumentando la concentración de clorofila A, parece que pues mejora la pesca un poco, sin embargo llega aproximadamente a los 60 miligramos por metro cúbico, y en el cual se ve pues una drástica disminución en cuanto a la captura, tendencia de captura. Para el puerto de Progreso, de igual manera, se mantiene pues bien la tendencia de pesca, sin embargo, a la concentración de 50 miligramos por metro cuadrado, se nota pues una disminución bastante considerable en la tendencia de pesca. En Silam de Bravo pues va lo mismo, aquí se ve pues como más constante, es más marcado y con menos concentración de clorofila. Y pues esta gráfica está bastante curiosa para San Felipe, ya que hay una cierta concentración de clorofila en la cual pues se ve la tendencia de pesca pues muy disminuida. Sin embargo, igual a una concentración muy alta, pues se ve que aumenta la tendencia de pesca. Pues esto es curioso porque también pues son datos de clorofila. No tenemos la certeza que realmente pues sean eventos de marea roja. También la clorofila pues puede ser benéfica en el caso de surgencia, y pues es lo que llama la atención de San Felipe. En Yucatán se han tenido registros en 2001, 2003, 2008, 2011, 2015 y el último en 2022, el más actual, de mareas rojas, siendo pues igual Silam de Bravo, Río Lagartos y San Felipe, parte de Progreso también, los más afectados por este fenómeno. Para la situación de Yucatán, pues se ha señalado que otra causa muy importante puede ser la entrada de agua marina de Cabo Catoche, el cual pues queda en Quintana Roo. Sin embargo, favorecido por las corrientes marinas superficiales, los nutrientes que pues emergen ahí pueden ser arrastrados hacia el estado de Yucatán, siendo por eso que Río Lagartos, San Felipe y pues los municipios de ese lado son los más afectados. Y bueno, también algo muy importante que resaltar es que pues en Yucatán hay un mal manejo de aguas residuales y también hay un problema con las granjas porcícolas, o sea, pues toda el agua contaminada
desemboca en el mar y pues provocan eutrofización. Para cerrar, pues, mis consideraciones finales, sabemos que con estos 4 puertos que logramos sacar datos significativos, existe un patrón en el aumento de clorofila, en el cual se ve pues disminuido la tendencia de captura de pesca. Igual, por esto mismo de que la gráfica de San Felipe pues es bastante inusual. Podemos analizar si es que existe alguna posible surgencia en esta área. Y bueno, vamos a seguir analizando los datos de la clorofila y su relación con la captura. Esta es pues una gráfica que sacamos con otros datos utilizando una base de datos igualmente de la CONAPESCA que van del 2000 a 2021 y ya se utilizaron datos diarios también de clorofila A. Las líneas representan la clorofila A, en los puntos la captura de pesca. Sin embargo, aún no tenemos una relación pues muy significativa. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en eso. Y probablemente Muchas gracias. Muchas gracias por respetar el tiempo perfectamente. Pues tengo un muy buen ejemplo. Le agradecemos. Vamos a dejar las preguntas para el final, claro, si les parece. Ahora, bueno, se olvidó comentar que la gente que nos pueda seguir en línea pueden hacer sus preguntas en el chat y ya al final yo le daría lectura. Gracias. Pues ahora, si les parece, les vamos a dar la voz a Jesús de Los Ángeles González Ruiz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo soy Yesid, soy estudiante de la maestría en desarrollo rural, soy de Colombia. Soy biólogo, no trabajo con pesquería, soy de la parte continental del país. Y pues a pesar de que la mayoría de trabajos que aquí se ven son trabajos que están en la parte costera y que casi siempre son pescas marítimas, he visto muy pocos de la parte continental. Y aparte de eso, yo vengo de una zona que es de baja diversidad íctica, porque está sobre los 3.000 a 4.000 metros de altura. Y esta es como la vestimenta típica de allá, hace mucho frío. Y es una región que básicamente no ha sido tenida en cuenta por todo el sistema pesquero del país y que a pesar de que existen pescadores, han pasado por alto la presencia de ellos. Entonces, tuvieron que pasar no sé cuántas generaciones para que yo estuviera acá, representando de pronto a esos pescadores. Bueno, pues mi nombre, el grupo de investigación que me apoya. Muy bien, entonces aquí estamos, allá está Mérida, aquí está Colombia, yo estoy en la parte de los Andes, estas son las montañas típicas de allá. Es un lugar muy turístico también y es un lugar altoandino, entonces las condiciones del agua son muy frías, son condiciones extremas y por eso de pronto la diversidad es tan baja. Existen o predominaban principalmente especies de bagres enanos, pero ya actualmente casi no hay. Entonces, esto es como la parte de la distribución de la pesca en Colombia, son puntos de desembarque a lo largo del país. Y yo estoy aquí principalmente en esta parte de acá, esto es Boyacá, y como se ve no hay ninguna zona de desembarque, porque verdaderamente las pescas son muy pequeñas. A pesar de que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de peces de agua dulce, después del Brasil, existe pues muy pocos datos sobre los pescadores y digamos también sobre los registros de lo que pescan y cómo lo pescan. Existen cerca de 190.000 y entre 190.000 y 150.000 pescadores entre aguas continentales y marinas, según registros. Y pues esto es una cuestión extraña porque en la parte continental sí se desarrolla mucho la acuicultura, pero la pesca pues más bien como en muchos patrones a nivel mundial ha venido bajando, tanto la marina como la continental ha venido bajando el volumen de captura, contrario a la acuicultura que ha sido respuesta de los procesos de globalización que se van desarrollando a nivel mundial. Entonces, esos procesos este proceso de globalización ha hecho que se introduzcan especies exóticas para poder suplir la demanda de fuentes proteicas. Es así como por lo menos en Colombia tenemos cerca de 43 especies de peces introducidos. Y dentro de estas especies, pues normalmente ya muchas de las zonas altoandinas se ha introducido truchas, se ha introducido tilapia, carpa, y estas se volvieron como tal el recurso pesquero de estas comunidades.
Luego de que ya se acostumbraron a pescar estas especies, introdujeron esta otra especie que es la que yo les vengo a hablar, que es el cangrejo rojo invasor, es Procambarus clark, que es una especie invasora de un crustáceo supremamente agresivo, ha sido introducido en más de 40 países y pues fue introducido en 1985 a Colombia, en tierras bajas, y desafortunadamente pues luego lo traslocaron a las zonas andinas y este empezó pues a tener un efecto sobre las pesquerías de las personas que estaban allí, aparte de que tenían poco que pescar y que es poco lo que pescan porque no lo comercializan, sino lo utilizan como sustento, como fuente proteica, pues ahora están peor porque nosotros no tenemos un hábito de consumo de crustáceos ni de mariscos porque no lo existen. Entonces, bueno, ahí vemos en la fotografía del lado derecho una persona pescando, esos son los tamaños de las truchas que normalmente se pescan allí. Y pues así como el objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar una comunidad de pescadores continentales y el efecto de la introducción, ay, está pasando algo. Y el efecto de la introducción en sus pesquerías. Entonces, pues nosotros hicimos nuestro trabajo en el área de un municipio que se llama Paipa, en una zona de una, gracias, en una zona de una termoeléctrica que esto favorece el establecimiento de especies que normalmente no se encontrarían en estos ecosistemas. Está distribuido en dos tipos, muestreo hidrobiológico, entonces caracterizamos fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados, macrófitas, peces, y pues aquí estábamos capturando básicamente también parte de los crustáceos. Por medio del protocolo de toma de información pesquera, biológica y socioeconómica del sector pesquero en Colombia, desarrollamos esta encuesta que fue modificada, ya que esta contaba con datos que no íbamos a obtener de la comunidad pescadora de allí, porque no teníamos desembarcos, no teníamos tampoco muchos artes de pesca, ni tampoco por cuestiones de toneladas. Y esta encuesta las aplicamos a la comunidad. Bueno, pues ahí estábamos muestreando. Pasando. Listo. Tuvimos una fase de laboratorio para poder identificar de pronto que la gente también estuviera consumiendo esta especie, entonces cómo se comportaban sus poblaciones a lo largo del año. Muestramos durante un año tanto la parte hidrobiológica y también la parte social. Entonces durante un año también aplicamos mensualmente entrevistas a las personas. Luego hicimos un proceso de depuración y análisis de la información, un análisis biológico del ciclo de esta especie invasora. Sacamos unas cartillas de eso y luego empleamos el marco de la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sostenibilidad MESMIS, que trata la sostenibilidad desde 4 dimensiones: la social, la económica, la ecológica y la institucional, porque si alguna de estas hace falta, no tendríamos, por así decirlo, una sustentabilidad completa de lo que queríamos proteger. Entonces, como resultados, pues se identificaron 101 pescadores. Como vemos, estos Colombia eran lo de los desembarcos que yo les decía, y esa es la parte andina, y no se tienen registros en toda esta zona de pescadores. Nosotros estamos acá, entonces ya por lo menos registramos, o se identificaron, se caracterizaron 101 pescadores, la gran mayoría pescan como una actividad laboral alterna, el promedio de la edad fue de 46 años, el 60% de pescadores pertenecen a zonas rurales y el 40% a zonas urbanas. Colombia es un país más rural que urbano. Y bueno, y dentro de las actividades alternas que practican las personas son actividades agropecuarias, donde un porcentaje siempre del 20% está dedicado exclusivamente a ser pescador. Hay otro porcentaje que dedica a la industria como actividad alterna. Y pues dentro de lo que ellos han pescado a lo largo del departamento, de todo donde hicimos el muestreo, pues el 78% de pescadores ha capturado esta especie. Y el uso principalmente que emplean luego de que la capturan es principalmente para carnada, luego para consumo humano. Entonces dicen que con la parte del abdomen de esta especie, pues logran capturar peces de muy buena talla. Más sin embargo, también han visto un efecto en su pesquería, y es como tal la reducción tanto de las tallas, porque normalmente esto se aprovecha de los huevos y pues ha venido afectando todo el ciclo reproductivo. Aunque son especies invasoras, es lo que hay, es de lo que se alimentan y la está afectando. Estos son los nombres con los que normalmente lo conocen, porque allá no se conocía esta especie, y como les digo, allá solo hay de la familia Celdopterusidae y son cangrejos de río pequeñitos, discoides, y esto pues no se había visto, entonces la gente empezó a bautizarlos. La mayoría de personas lo conocen como la costilla roja o langosta.
Como resultados, este es un mapa de riesgo de invasión que tenemos, lo generó Camacho y es básicamente las zonas que va a invadir el cangrejo después de unos años. Entonces tenemos todo esto son las zonas bajas, hacia la parte de los llanos, hacia la parte de la costa. Nosotros estamos acá. Estos son nuestros resultados, de acuerdo a las entrevistas hechas a las personas. Ellos ya están en por lo menos en 4 departamentos y predomina de Boyacá, donde yo soy. Estos son los objetivos de pesca que ellos tienen. Entonces, carpas, tilapias, trucha. Estos de acá son como les decía, son básicamente los bagres enanos, son los capitanes de la sabana, ya les llaman. Y ya pues vincularon también, como que esta es la parte de lo que cada pescador, qué objetivo tiene. Entonces, un pescador puede tener objetivo pescar carpa y tilapia. Hay otros que si le sale tilapia no la cogen, solo cogen la carpa. Son combinaciones. Y aquí vemos cómo los utilizan, cómo los pescan. Entonces, esto es básicamente, yo veía lo de los pulpos que vimos, quienes fueron a Progreso, es básicamente lo mismo. Amarran una carnada, lo introducen al agua y ya salen ellos ahí adheridos, como un racimo. El 72% de los pescadores tienen la percepción de que han visto afectada su actividad de pesca con la llegada de esta especie. Ellos piensan que principalmente la predación de alevines y huevos, la reducción en tallas de peces, intervienen en los artes de pesca y la disminución de las densidades poblacionales. Respecto a la parte de sustentabilidad, pues como le había dicho, empleamos la metodología MESMIS. Esta nos permite analizar un mapa multicriterio en donde los indicadores, por ejemplo, como el número de investigaciones sobre la pesca en esta área, pues es uno de los factores de sustentabilidad que más debe afectar, o sea, que menos tiene sustentabilidad, debido a que básicamente encontramos solo tres documentos que hablan sobre este tema. El número de instituciones comunales también, no existe una asociatividad, no existe una asociatividad en nuestro territorio. Y la densidad poblacional también, que es un factor que ellos determinan como que está reduciéndose. Como conclusiones, pues nuestro trabajo es una de las primeras caracterizaciones de una comunidad artesanal continental en Colombia. La introducción de P-Clarke pues ha evidenciado ser un recurso que puede alterar la sustentabilidad de la pesca en las zonas altoandinas y afecta las dimensiones sociales, económicas, ecológicas e institucionales. Y puede ser que a medida, como vimos en el área de invasión, esto vaya a aumentar los riesgos, aumentar la pérdida de sustentabilidad. Estos son pues mi equipo de trabajo, todos enrolados y con frío, porque hace mucho frío. También pues otros investigadores que estuvieron con el grupo de trabajo. Las entidades que nos han financiado son más entidades de gente de la que trabaja. Y pues agradecer mucho también al evento por permitirme venir a presentar y exponer estos resultados de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero con tiempo vamos a cambiar la... Ahora le damos la bienvenida a Miguel Ángel Ognaya, por favor. Miguel. Vamos muy bien de tiempo, entonces les invito a que se queden para hacer las preguntas. Nada, por favor. Bueno, ya tengo varias. Necesito que te más precisamente para que te vea la vista del botón de hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el programa de Zoom venía que iba a sonar agua de camarón en Chiapas, no sé por qué, pero bueno, el verdadero tema que se voy a presentar es el análisis del movimiento de las embarcaciones de la flota pesquera artesanal para la identificación del arte de pesca en el estado de Yucatán, específicamente del puerto de Izar. Yo soy estudiante del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología del 4º semestre, entonces esto es parte de mi proyecto de titulación. También colaboran mi director de tesis, el doctor Edgar Torres, aquí presente, la doctora Rocío Cobo, la doctora Natalia Blanco y el doctor Jorge Alberto López Rojas. Bueno, como ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el Congreso y estos foros, justamente son por eso, sabemos que hay un montón de problemáticas en la pesca artesanal y es justamente la que predomina en México y en América Latina. El crecimiento constante de la flota artesanal, la disminución de los productos, de los stocks de las poblaciones pesqueras, cada vez va disminuyendo, y las embarcaciones al parecer van subiendo, es lo que nos están diciendo varias estadísticas durante varios años. Estas situaciones de presión pesquera y de diferentes
circunstancias nos han llevado a implementar diferentes tipos de medida de manejo. Generalmente son restrictivas, como vedas, cuotas, etcétera. Pero sin duda alguna creo también estarán de acuerdo conmigo que estas situaciones, estas medidas de control no han sido lo suficientemente eficientes para poder desenfrenar por lo menos la explotación del stock y mucho menos recuperarlas, ¿no? Entonces partimos un poco sobre este punto. Las pesquerías, ahora, aunado a esto también tenemos que existen pesquerías mixtas, que seguramente ya sabemos, o espero que hemos aprendido más en este congreso sobre que existen estas pesquerías donde se pesca no solo una especie objetivo, sino una gama increíble de especies, ¿no? Ese es el caso de México, evidentemente, donde hay una gran cantidad de especies que están siendo capturadas en toda la parte costera. Y como podría esperarse, a mayor cantidad de número de especies, podríamos inferir que también existe una gran cantidad de múltiples artes de pesca dirigidas o diseñadas para cada tipo de especie, ¿no? O para un gremio particular. El caso de Yucatán, ya cada vez aterrizándolo más, justamente tiene estos comportamientos de pesquerías mixtas y de algunas artes de pesca múltiples, pero también, como en todo el mundo, sigue este proceso de vedas, de permisos, de restricciones de artes de pesca, con el fin, obviamente, de ir frenando la sobrepesca. Otro que quiero enmarcar justamente es la tecnología de geolocalización que se utiliza en las embarcaciones de Yucatán. Hace 30, 40 años igual era un poco complicado, pero actualmente ya se cuentan que las embarcaciones cuentan con unos GPS modestos, pero que al fin y al cabo funcionan y son de utilidad para marcar puntos de pesca o para localizarse, ¿no? O para seguridad también. Dentro de todo esto, lo que ese trabajo aporta en ese sentido es un enfoque que a nosotros nos gusta llamar a veces innovador, que es justamente la ecología del movimiento, un poco sobre la trazabilidad de los productos, cómo se mueve la embarcación, hacia dónde está yendo, ¿no? Porque obviamente cada quien hace su trabajo desde su área de investigación y nuestra contribución es justamente la parte de las embarcaciones. Dentro de todo esto, afortunada o circunstancialmente, no sé, o siguieron tendencias, la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca, que es la autoridad más reconocida o la que toma estas decisiones de gestión pesquera, está buscando justo esta trazabilidad de los productos pesqueros, ¿no? De dónde lo están pescando, con qué arte de pesca lo están pescando, porque al fin y al cabo eso a nivel mundial genera valor agregado, incluso certificación de pesquerías y en otro sentido también podríamos identificar pesca ilegal, pesca no reportada, pesca no reglamentada. Entonces, es muy interesante y sobre eso justamente va este trabajo. No, como objetivo general se determinó los artes de pesca utilizados en la flota artesanal de Yucatán, del puerto de Cizal, utilizando únicamente, en este caso, los patrones de los movimientos de las embarcaciones pesqueras ribereñas. Entonces, lo que queremos hacer es identificar qué arte de pesca están utilizando únicamente a partir del movimiento de la embarcación del pescador. De manera particular, es identificar qué variables son las que se van a utilizar o son más apropiadas que describen el comportamiento de los patrones de movimiento de las embarcaciones. Y la parte interesante todavía más es cómo se va a clasificar. Así ya sé cuáles son las variables o cuáles son los movimientos, pero ¿cómo voy a saber cuál es cuál? Bueno, se utilizó un modelo Random Forest, que voy a explicar sumeramente, que permite diferenciar las artes de pesca utilizadas de la pesca artesanal a partir de las variables que previamente seleccionamos y calculamos. Bueno, ya vengo repitiendo un poco que es en Yucatán, es en el puerto de Cizal, aquí en el norte de Cizal, las embarcaciones. Bueno, tenemos que en Yucatán justamente generan de 15,000 empleos de manera directa, 40,000 de manera indirecta. Particularmente la comisaría de Cizal, en la costa de Yucatán, se dedica mayormente a la pesca ribereña, sino de que es totalmente la pesca ribereña, no hay buques, no hay otro tipo de embarcaciones. Las capturas en este caso que vamos a utilizar o que se exploró son la escama, todo el gremio de peces, pulpo, langosta y pepino de mar. Como lo hemos visto, quien tuvo la fortuna de ir a Progreso, más o menos entendimos un poco cómo funciona el gareteo, que es colgar los crustáceos y irlos arrastrando de manera que el pulpo los agarre. La línea, bueno, es un poco más convencional, o como le podemos imaginar un poco mejor, de tirar la línea y esperar que el pez salga. Bueno, que se enganche, o buceo libre, ¿no? También existe esa parte que es más la captura manual para langosta y pepino de mar, sobre todo.
Las embarcaciones. Las embarcaciones, como les comentaba, no son grandes, no son estos buques enormes. Y bueno, y si fueran así, pues ni siquiera estaría presentando porque ese es un congreso de pesca ribereña, ¿no? Entonces, va más o menos de entre 6 y 12 metros de eslora, motores fuera de bordo entre 40 y 65 caballos de fuerza, llevan hasta 4 tripulantes, pueden transportar 1 tonelada y representan el 90% del total de la flota pesquera en Yucatán. Y aproximadamente en todo Yucatán se estiman 4.900 embarcaciones. Este número fluctúa porque, bueno, hay un desorden a veces en la parte administrativa. La metodología. Durante 2018 y 2020, una serie de observadores pesqueros subieron a las embarcaciones para tomar una serie de datos. Pero dentro de esos datos llevaban GPS que iban marcando el inicio de la trayectoria y el final de la trayectoria de cada viaje. Entonces, estos observadores lograron colectar 209 trayectorias en total de todos los viajes en este tiempo. Una vez que obtuvimos las trayectorias, inició el proceso analítico de esas trayectorias. Generalmente se utilizó el programa R, las trayectorias van exploradas. Creo que en la siguiente ya viene mucho mejor explicado, más bonito. Entonces tomaban los datos, se limpiaron de una serie de vicios que había, porque a veces se prendía antes el GPS, se apagaba después, ¿no? El GPS ya andaba en mérito. Entonces, obviamente hubo este proceso de limpieza de los datos y poder encuadrarlos perfectamente, ¿no? Se calcularon las variables, hizo una estimación de las variables, que pude mencionar algunas a continuación, y finalmente se hizo la estimación del modelo de Random Forest, que bueno, también les voy a explicar a continuación. Estos 3 mapas son muy interesantes, a ver si me puedo bajar, que creo que les tapa un mapita, pero ahorita me vuelvo a subir. Estos 3 mapas son muy importantes porque es mi punto de partida. Son las trayectorias ya plasmadas geográficamente. Estos comportamientos son del buceo, estas son de cordel y estas son de garetero. Entonces, cuando yo puedo visualizar estas, me emocioné mucho y dije, wow, así se ve la pesca de pulpo, así se ve la pesca de escama y así se ve la pesca de pepino y la de bueno, pepino y langosta y la de pulpo. Entonces, ya cuando se ve esto, incluso, no se alcanza a ver las isolíneas, isobatas, perdón, pero también se puede ver la profundidad y la distancia. Entonces, así se ve. Son, después de verlas tanto tiempo, después de tantos meses, que quizás yo podría quitar el título y también los podría identificar, pero pues ya las conozco, ¿no? Perdón. Bueno, sí, ya. De todas las variables calculadas, se alimentó el Random Forest, el modelo que ya las iba a clasificar. O sea, y, por ejemplo, en esta matriz es el resultado también muy importante. El fin os explica de que aquí 93 trayectorias fueron clasificadas de manera correcta. 5 fueron clasificadas en cordel, aunque eran de buceo. 3 en garetero, aunque eran de buceo. Entonces, así sigue la misma lógica. Mientras más haya en esta parte de intersección, significa que están clasificando de manera correcta. Entonces, de manera general, podríamos decir, o estábamos pensando que sí, efectivamente el modelo y las variables que estamos utilizando sí están ayudando, sí están haciendo que se clasifiquen de manera correcta. Quizá haya un arte de pesca en específico como es cordel, que aún sigue siendo un poco como borroso, como un poco no tan claro. Si bien la mayoría, en comparación de las 3, sí está siendo, hay muchas trayectorias que sí están siendo clasificadas de manera correcta. Si sumamos las otras 2, es más de la mitad por 2 trayectorias. O sea, pero sí es importante mencionar lo que la parte de cordel no está siendo clasificada, o no tiene las características suficientes para poderse separar de las otras 2 artes de pesca. Sí, gracias. Me voy a separar de aquí. Así. Estas 6 variables, se calcularon 17. Estas 6 variables son las que el modelo nos dice que son un poco de las más importantes. Entre ellas tenemos distancia total del recorrido. Hay unos viajes que son más largos, otros que son más cortos. También hay otra variable que es sinuosidad. La sinuosidad es más o menos qué tan fraccionado está el viaje de pesca, si dio mucha vuelta, si no dio tan vuelta, o si es muy derecho, por ejemplo, más lineal. Y entonces, estos principios, del simple de vista, podríamos decir que si las cajas, cada una de buceo, cordel, gareteo, sí son relativamente diferentes, por eso son las que más aportan al modelo para separar. Y ya para
finalizar un poco las muchas conclusiones que he lanzado, justamente las variables contempladas en el estudio describen parcialmente el patrón del movimiento llevado a cabo en la pesca de corderos. Sí lo describe, pero no termina de cuajar, de sentarse y poder diferenciarse de las demás, ¿no? En contraparte, obviamente, gareteo y buceo sí tienen una identidad característica bien importante que las logra separar así completamente, ¿no? Las variables justamente que aportaban mayor importancia es la hora de regreso, velocidad media, distancia máxima de decisar y longitud total de la trayectoria aportan mayor medida la certidumbre del modelo. Y ya para aterrizarlo, justamente estas son las especies que más se diferencian, justamente pepino de mar, Octopus mayodanthus, Panidarus angus y Octopus maya, el pulpo, el pepino y la langosta. Creo que hasta por la parte biológica podríamos pensar que justamente tienen comportamientos diferentes que hace o que propicie que tengan diferentes comportamientos a la hora de pescarse, ¿no? O de capturarse. Y finalmente, los agradecimientos, evidentemente, al doctor Edgar Torres y a mi comité evaluador, al posgrado en Ciencias de la Limnología, que facilitó por lo menos mi estancia aquí, en cierta medida, y evidentemente al proyecto PAPI de la UNAM, que cabeza el doctor Edgar Torres, que de ahí ha salido toda esta información que les he presentado hasta el día de hoy. Y muchas gracias. Es todo por mi parte. Gracias. Te agradezco. Todos vamos muy bien de tiempo. Dice que vamos a tener tiempo para una retroalimentación muy interesante. A continuación, el trabajo de Jaime Mendo, Iván Danilo Gómez. Tengo entendido que Iván es el que nos va a platicar. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy Iván Gómez, vengo de Perú. Voy a tratar de ser breve, desde que tenemos poco tiempo. El trabajo, sí. El trabajo que presento el día de hoy es el impacto del niño sobre la pesca en el desierto de Sechura. Para ponerlos en contexto, Sechura es un desierto que se ubica al norte de Perú. Es una bahía muy productiva desde el ámbito marino costero. Es una bahía que produce concha de abanico scallop de la especie Rhodopecten purpuratus. Es el segundo mayor productor de esta especie en el mundo. Asimismo, también alberga una comunidad muy grande de pescadores artesanales que desarrollan actividad pesquera costera y también pesquerías de altura. Sin embargo, poco se conoce de la actividad en el continente, en las partes continentales, donde lo poco que se sabe es que se desarrolla pesca continental, también se desarrolla agricultura y ganadería a un nivel de subsistencia debido a que estas comunidades son pobres. En relación al agua, pues se ha estudiado mucho, se sabe que las masas de agua caliente se acercan a la costa de Perú, generando un cambio en la dinámica de las especies y generando también lluvias, ¿no? En ese sentido, lo que las noticias o lo que comúnmente la gente conoce del niño son aspectos muy negativos, inundaciones en el norte de Perú, asimismo también se conoce sobre las mortalidades que se generan en la bahía y también en la maricultura que se desarrolla en la zona. Sin embargo, se sabe muy poco de cómo el fenómeno del niño puede estar impactando en el desierto, en estas comunidades. Lo poco que se sabe es que se genera una gran laguna, un gran lago denominado por, la Laguna La Niña. Esta laguna, lo que se conoce es que cuando hay un niño, se incrementan. Si ven acá en la imagen, en enero del niño costero, está seca toda la zona del desierto, y cuando hay un niño, toda esta zona se llena de masas de agua que provienen de las lluvias torrenciales que luego se alojan en el desierto, ¿no? Trabajos de impacto han podido desarrollar que la laguna alberga un volumen aproximado de 5.1 kilómetros cúbicos de agua. Entonces hablamos de una gran masa de agua muy importante, muy interesante. En ese sentido, para conocer cómo impacta el niño y esta laguna en las comunidades, se plantea este proyecto con dos objetivos específicos claros. Uno es que queríamos caracterizar y analizar la pesquería artesanal en esta zona, en el desierto. Para ello nos basamos en una base de datos denominado Censo Nacional de Pesca Continental, que lo desarrolló el gobierno del INEI en el 2014, sin embargo esa información nunca fue publicada. Y para poder comparar, para poder conocer el impacto del niño, se comparó el efecto a través de, en dos zonas, ¿no? Una zona con riego y una zona seca, que ya explicaré más adelante por qué se denominó. Entonces, solicitamos al INEI esta información. El INEI nos dio la data en formato SQL, fue un poco complicado para nosotros descifrarla, pero logramos tener la data. Asimismo, también realizamos encuestas a 49 pescadores en las localidades de Bernal y Critos Novalga, que son los distritos de mayor comunidades campesinas alberga aledañas a esta laguna.
Como podemos apreciar, estos son los cuerpos de agua del desierto y las comunidades están en esas zonas, por eso es que elegimos estos dos distritos. Sin embargo, también notamos que dentro de este distrito hay zonas, determinadas zonas denominadas zona seca, porque no cuentan con flujo de agua permanente durante todo el año. Entonces, estas comunidades carecen de este recurso y generalmente subsisten. Y una zona con riego, que tiene riego permanente a través de canales, y generalmente se desarrolla en esta zona mucha agricultura. Entonces la denominamos zona con riego. Y quisimos comparar cómo el niño impactaba en ambas zonas. Bueno, en relación al objetivo 1, que les expliqué hace un momento, voy a ser muy breve. En realidad, el CENPESCO tiene mucha información social, económica, pesquera, pero los resultados más resaltantes es que pudimos obtener que Sechura cuenta con 641 pescadores. De esos 641 pescadores, casi el 30% alberga la zona donde quisimos estudiar, del área de estudio que abarcamos. Asimismo, también como dato adicional, el 75% de estos pescadores mencionaba que se dedicaban como segunda actividad principal a la agricultura. Por otro lado, cuando analizamos la variable cuerpos de agua, pudimos observar que ambas zonas, los pescadores se dedican a la pesca continental en las lagunas. Sin embargo, los pescadores que viven en la zona con riego tienen más opciones de zonas de pesca, ¿no? Hablamos de ríos, marismas, canales, quebradas, lagos. Sin embargo, los pescadores de zona con riego, por obvias razones, sin riego, perdón, zona seca, por obvias razones solamente se albergan o destinan sus tiempos de faenas de pesca en lagunas, no tienen más opciones. Los cuerpos de agua principales son la laguna de la Niña, la laguna Ramón, Ñapique, el estuario de Virreilá y el río Piura, que son los cuerpos en Sechura más importantes. En relación a las especies capturadas para ambas zonas, se pudo demostrar que la lilla, Nugil cephalus y la tilapia, Oreocremus nioticus, son las especies que mayormente destinan, o especies objetivos de estos pescadores, ¿no? Sin embargo, también pudimos obtenerlas, o bueno, a través del censo, sabíamos que en las épocas de verano hay una mayor incidencia o un incremento en las capturas mensuales. Sin embargo, en la zona seca, el incremento de estas capturas son, si bien es cierto, en ambas, en la zona seca, en los otros meses simplemente no hay pesquería, a diferencia de la zona con riego. Y bueno, para atender el objetivo número 2, los resultados a continuación, podemos apreciar que en la zona con riego, cuando no hay un niño, y esto es basado en nuestras encuestas que hicimos en campo, si bien es cierto, como eso está muy relacionado también a la encuesta, al censo, hay muchos cuerpos de agua, ¿no? Tanto la laguna Ñapique, estuario. Sin embargo, cuando viene un niño, todos los pescadores de la zona con riego se van hacia la laguna. Entonces, ya vemos que la laguna está cumpliendo un rol fundamental en esta pesquería. De manera similar ocurre en la zona seca. Lo que más llama la atención es que en la zona seca casi el 80% de los pescadores no está pescando porque no tienen cuerpos de agua. Entonces, en ambos casos, la laguna de la Niña estaría contribuyendo como un espacio para poder desarrollar pesquerías durante un fenómeno del Niño. Los resultados de los encuentros también manifiestan algo similar, ¿no? Tanto en la zona de comercio como en la zona seca, los pescadores incrementan sus días de pesca. Incluso algunos se dedican todo el año a pescar. Y uno coincide con los datos de que no están pescando cuando no hay niños en la zona seca. En relación a las capturas por faena de pesca de la especie Nugil cephalus o lisa, también vemos un incremento de las capturas. Prácticamente se cuadruplican o quintuplican el número de capturas de lisa por faena. Pero lo que notamos es que los pescadores de la zona con riego incluso tienen un incremento de mayor incidencia de la zona seca. Probablemente se debe porque cuando se genera el fenómeno del niño en la zona con riego, el agua impacta de una manera negativa en esta zona, se inunda su campo de cultivo. Entonces, muchos pescadores dedican más esfuerzos a la pesquería como una principal fuente de generar recursos y alimentación. En cambio, en la zona seca, si bien hay pesquería, los pescadores también, al ser un desierto y al tener agua, como vieron en la imagen que les mostré, se desarrolla también agricultura y ganadería, entonces comparten sus actividades, pero no dejan de ser la laguna una fuente también importante. En relación al destino de la captura de esta especie, Nugil cephalus, para ser muy sintético, lo que podemos entender es que cuando hay un fenómeno del niño, hay una intervención de intermediarios dentro de la cadena de suministro de este recurso. Es decir, cuando no hay niño, pues ellos vendían en los mercados locales o para autoconsumo. Sin embargo, cuando hay niño,
Debido a la abundancia, aparecen los intermediarios con cámaras frigoríficas y pues gran parte de la captura va destinada a ellos, ¿no? Por otro lado, en relación a la tilapia, los resultados son muy similares en términos de las capturas por faenas de pesca y un incremento. Sin embargo, en términos del destino de la captura, podemos apreciar que no es similar. El intermediario no interviene dentro cuando hay un fenómeno del niño. Y esto se debe probablemente a que este recurso es muy valorado por los pobladores porque no es común. A diferencia de la lisa, que la lisa es un recurso que está en la laguna, pero también está en el mar, entonces es muy abundante. Por otro lado, podemos apreciar que cuando hay un niño, más bien, los pescadores destinan gran parte de sus capturas a la venta en los mercados de la ciudad, donde ellos mismos van y los comercializan en ambas zonas. Y también hay un importante aporte en el autoconsumo. Por ejemplo, acá vemos también que tanto cuando hay niño como no hay niño, gran parte de la lisa va para el autoconsumo. Y bueno, esta es una observación que está también de un resultado en campo que se dio, es que gran parte de la tilapia, como pueden ver aquí en la imagen, no está siendo capturada después de que se va el niño. La laguna se seca en 2 años y los pescadores no pueden capturar todo el recurso. ¿Por qué? En el Perú la norma exige que sean 35 centímetros la talla mínima de captura. Entonces, hacer una laguna pero esta norma está destinada para la lisa del mar. Sin embargo, la norma no discrimina si es para lisa de laguna o lisa de niño. Entonces, muchos pescadores están dejando de percibir ingresos, están dejando de aprovechar el recurso porque son multados o porque los intervienen o les quitan el recurso. Entonces, hay una necesidad de que el gobierno intervenga cuando hay un niño y pueda tal vez establecer planes enfocados en esta laguna, ¿no? Ok, sí, ya se cierra. Y para finalizar, bueno, hay una caracterización, ya se sabe que las lagunas, estos cuerpos de agua, la niña pique, cumplen un rol importante. Son estas dos las especies más importantes en esos cuerpos de agua. Asimismo, el niño pues está incrementando las capturas en ambas zonas y también influye en la estructura del comercio de estos recursos, dice tilapia. Esto está cumpliendo un rol de mitigación frente a las pérdidas económicas que generan dentro de la costa, en la agricultura. Entonces, es probable que la laguna de la Niña sea un cuerpo importante de agua para que estas comunidades puedan poder recuperarse de estas pérdidas, ¿no? Asimismo, la totalidad de peces en la laguna podría ser aprovechada por los pescadores. Y finalmente, en base a estos resultados, bueno, nosotros hemos recomendado que se haga un plan de manejo específico de esta pesquería, de estos recursos en la laguna cuando se forman. Asimismo, se podría desarrollar proyectos productivos para que se aprovechen este cuerpo de agua temporal a través de acuicultura con tilapias, langostinos, que son recursos de rápido crecimiento. Realmente se debería fortalecer las capacidades de los pescadores para que ellos puedan comercializar directamente sus recursos y no intervengan los intermediarios, porque impacta mucho en los precios. Y bueno, creemos también que se debería profundizar ese estudio y ampliarlo a nivel regional, porque ya hemos visto que dentro de las entrevistas los pescadores manifiestan que gente de otras regiones como Lambayeque o incluso pescadores del mar están migrando hacia la laguna y están aprovechando todo lo que les puede dar en términos de captura. Bueno, sin más, gracias, agradezco a las instituciones que participaron en este proyecto. No, sí, es un proyecto mucho más grande, pero hemos enfocado los resultados en el tema de pesca. Gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora le pedimos a Francisco Córdoba que nos acompañe aquí al frente. Acá nos investigación. Vamos muy bien el tiempo, entonces vamos a ver. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir en Perú, un poquito más al sur, en las regiones de Lambayeque y La Libertad. Entonces, ¿qué es lo que primero nos viene a la mente en temas de Perú? Siempre va a ser la anchoveta y grandes cantidades, grandes volúmenes de captura. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos recursos se venían explotando desde hace ya varios años, mucho antes de que, por ejemplo, uno de los imperios más importantes en Latinoamérica se estableciera como imperio del incanato. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cerámicas que representan, ¿no?, una raya en la cultura mochica y un tiburón azul, lo que representaría un tiburón azul en la cultura lima.
Algunas últimas investigaciones, por ejemplo, de PETA en el 2021 encontró que el habitante en la zona de Gramalote, en La Libertad, se alimentaba más de tiburones y de rayas que de los mismos peces. Su alimentación estaba basada en 70% de las morangios, en especial el tiburón azul, el toyo mama y la raya águila. Además, el consumo o también la explotación de estos recursos servía para poder hacer este trueque con lo que eran alimentos de la sierra, ¿no? De la sierra peruana. A lo largo del litoral peruano se encuentran registrados 67 especies de tiburones y 43 especies de batoideos. Hasta la fecha se siguen haciendo actualizaciones. Hace poco se ha catalogado una nueva especie de raya de profundidad, entonces se sigue analizando, ¿no? Entonces, como estamos en el ámbito de la pesquería artesanal, Perú sobre todo explota estos recursos con una pesquería artesanal. La pesquería artesanal, la normativa en Perú, lo que dice es toda embarcación que esté por debajo de los 32.3.6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Es algo irrisorio poder decir que 32.3 o 0.6 metros cúbicos se puede considerar un artesanal, pero está en la ley. En el caso, para esta pesquería en particular de los tiburones y los batoideos, son capturados con el palangre y con las redes de enmalle. Hay una interacción en general con 21 especies de tiburones y con 12 especies de batoideos. Entre ellas las principales son el tiburón azul, el tiburón martillo, el tiburón diamante o el Isurus oxyrhynchus, la raya águila, el pez guitarra y las móbolas. Ahora, ¿qué es lo que hay en temas de normatividad en el Perú? Tenemos 3 o 4 normativas en grados de resoluciones ministeriales y decretos supremos. El primero data del 2001 en el extinto o pasado Ministerio de Pesquería, en el que nos dice que hay tallas mínimas de captura para 5 especies y un género. ¿De dónde salieron esas tallas? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque, como explicaré en un momento, se están viendo que estas capturas, estas longitudes, distan mucho de lo que puede ser la realidad en temas de reproducción. Luego, en el 2014, miren, tuvieron que pasar 13 años para que de nuevo los tiburones y los batoideos estén en la visión de nuestro gobierno, para que puedan incluirse en un plan de acción nacional para el ordenamiento de tiburones, rayas, especies afines, así está catalogado. En el 2016, 2017, luego de una presión por la CITES, ¿no? Que es esta Convención Interamericana para el Comercio de Especies Amenazadas, surge lo que es el ordenamiento de pesquería de los tiburones. Únicamente los tiburones, los batoideos siguen un poco olvidados en nuestro país. El ordenamiento, ¿qué dice? Es prohibir el aleteo, es prohibir el tema del arponeo para delfines y que puedan ser utilizados como carnada para captura de tiburones, establecer puntos específicos de desembarques de estas especies, y así como un programa de ordenamiento de temas de vigilancia y sanciones. Ahora, hay 3 especies que están completamente prohibidas, no se pueden capturar, no se pueden comercializar, no se pueden transportar, que son la mantarraya, el tiburón ballena y el pez ciervo. Y el único que tiene temporada de pesca, también a partir de la presión que hizo CITES en el 2013, el 2014 por ahí, donde se tiene una veda desde el 1 de enero y 10 de marzo de cada año, estableciéndose cuotas asignadas anualmente. Por lo general está en los 430, 450 toneladas al año, que en un santiamén se va, ¿no? Ahora, ¿por qué Perú? Porque tiburones. Perú consume mucho tiburón. Lo tenemos en la visión solamente de que lo consumimos como toyo. Un específico, y uno puede decir que es toyo, que le pregunta a un peruano y va a decir pescado blanco, pescado rico, pescado de buen sabor y de buen precio. Entonces, pero pocas personas, sobre todo en la parte del sur, centro-sur, conocen que el toyo es un tiburón. Hubo un trabajo de la Lama en el 2018 donde establece
entre más sur, menor conocimiento del tema de los tiburones denominados toyos. Pero en el tema del norte sí está bien en la cabeza, ¿no? Entonces nos centramos en dos localidades de los departamentos de Lambayeque y La Libertad. Para ello buscamos caracterizar y analizar la pesquería artesanal de estas especies, tanto en Salaverry y en San José durante el 2015 y 2019. Para ello, como les decía, nos centramos en estas dos caletas a partir de un programa de monitoreo de la pesca artesanal de Prodefin, una organización en Perú, entre los años 2015 y 2019. Entonces, para temas de flota, encontramos todo lo que describe lo que son las dimensiones de la flota, así como temas de sistema de refrigeración, tipo de bodega. Ahora, si vamos al arte de pesca, también lo que son tipos de materiales, lo que describía, lo que es el área de las redes, cuántos días están en el mar, los costos y los beneficios derivados de la actividad. Si vamos al tema de la pesca como tal, establecimos que el esfuerzo sería el número de paños multiplicado por la longitud, por el alto y por el tiempo efectivo total de la red que pasaba. Es decir, desde el final del tendido de la red hacia el inicio de la recogida de la red, donde estábamos seguros que era el tiempo donde estaba completamente la red en operación. La captura por unidad de esfuerzo fue establecido en número de individuos entre el esfuerzo de pesca, y para hacer las estimaciones de medidas de tendencia se utilizaba el modelo delta log normal para evitar el ruido de los ceros derivados de las capturas por lanza. Y finalmente, pues un tema de biometrías, ¿no? Para ver cómo se estaban comportando las tallas. A nivel general, lo que se puede hacer es, tuvo 5 observadores en cada lugar, número de 10 a 11 embarcaciones en cada lugar. Se tuvo un mayor esfuerzo de muestreo en San José que en Salaverry, y se pudo observar un mayor número de lances en Salaverry que en San José. Temas de dimensiones, en general, lo que se pudo ver es que las flotas no difieren mucho en tamaño, más bien capacidad de bodega, que ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Pues les decía que el tema de las bodegas, primero, en Salaverry todas son bodegas insuladas, quiere decir que están termoaisladas, se utilizan en lo que es hielo para poder seguir la cadena de frío, mientras que en San José algunas tienen, pero otras no, y las que no utilizan estas optan por tener casas térmicas ayudadas de hielo en carcha para poder seguir con la cadena de frío. Voy un poquito rápido. Las especies objetivo en temas de rayas fueron igual, las rayas águilas para las dos localidades, mientras que en Salaverry el tiburón martillo y en San José el toyo mama fueron los más importantes. En lo que fueron el tipo de lances que fueron observados, en Salaverry y San José los dos utilizaron lo que fueron redes superficiales. Únicamente en San José se utilizaron redes de fondo, y en Salaverry las redes de media agua, destinados también a partir de lo que es la abertura de malla de cada lugar. En Salaverry hubo más homogeneidad en lo que son las luces de malla, solamente porque capturan, están enfocados en el tiburón martillo, en lugar de San José, que tienen una gran gama de luz de malla. Tienen de 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, lo que fuera, para poder capturar la especie que buscan, que es en general el toyo mama. Luego, en temas de tripulación, encontramos que fueron en promedio los 4 tripulantes por embarcación. Más días en el mar de Salaverry, lo que se vio en función a que los que salen de Salaverry tienden a ir un poco más hacia el sur, un poco más afuera, en lugar de San José. Además, los de Salaverry tienden siempre a regresar a su puerto, mientras que San José tienden a irse un poco hacia el norte, pero regresar hacia Piura. ¿Por qué? Porque a veces hay mejor precio ahí y había mayores facilidades para descargar el producto. Ahora San José ya tiene un DPA, un desembarcadero más moderno, y se verá cómo va a generar, ¿no?, estos cambios. En líneas generales, hubieron 39 especies de lamobranquios, 22 especies de tiburones, 17 de rayas,
representando un 33% de la diversidad reportada. Esto es más o menos un mapa a líneas generales de lo que podemos encontrar de las especies más importantes. Lo que es interesante es ver cómo se solapan los lugares de pesca, ¿no? Y eso es lo que llevaría a la modelación del trabajo. En general, el esfuerzo de pesca fue mayor en Salaberry que en San José, pero sin embargo, en temas de captura por unidad de esfuerzo no se ven traducidos. Es decir, pues hay que tener bastante cuidado al decir que un mayor esfuerzo de pesca no necesariamente indica una mayor captura por unidad de esfuerzo. Esto es un poco de lo que son los histogramas que se vieron en general, pero me voy aquí a esta comparativa de la norma vigente. Quiere decir que estas dos especies, tanto los carcariños como el Isurus, están muy casi, de todas las especies que salen, están dentro de la talla mínima, ¿no? Están casi llegando a la talla, por arriba, perdón, de la talla máxima de captura, mínima de captura. Mientras que el Toyo Mama y el azul están, pues podría decir que están ahí. Si no vamos a costos ya para terminar, en general Salaberry tiende a ser una pesquería un poco más profesionalizada, es decir, invierten más en pesca, pero también se ve reditado mayores beneficios en comparación a San José. Lo importante también acá ver es que hay viajes en que se regresan con cero, es decir, que no llegan ni siquiera a pagar sus viáticos con lo que salieron, o hasta viajes que llegan a negativo, lo cual conlleva que sigan saliendo a pescar en el tiempo, endeudándose con el que fuera el comercializador o quien financia su viaje, ¿no? Ante esto, bueno, gracias. Cualquier pregunta, pero creo que me tiré todo el tiempo, entonces... No, te quedo con el trabajo al final. Bueno, gracias, Francisco. A continuación va a ser nuestra colega Elsa Noreña Barroso. Ya es nuestra última intervención. Hola, pues buenas tardes. Yo voy a darles una plática que es un poco diferente porque en realidad mi área de experiencia no tiene que ver con pesquería, ¿no? Pero yo les voy a hablar de las tarjetas de reporte, que es así como un enfoque que se está siguiendo como para monitorear el estado de salud de los socioecosistemas, ¿no? Para conocer los recursos y poderlos conservar. Esa es un poco la idea. Entonces, esta iniciativa es del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, ¿no? En el que participamos varios académicos de la UNAM y de otras instituciones a nivel nacional. El ANRES tiene 7 observatorios costeros, unos en el Golfo y unos en el Pacífico, y en Yucatán en específico tenemos Cisal, Celestún y Arrecife de Alacranes. Yo hoy voy a hablarles de Cisal, pero esto que les voy a platicar también se está aplicando a los otros observatorios costeros. Entonces, con la intención de tener una estrategia efectiva para evaluar y comunicar, que eso es muy importante, ¿no? O sea, eso es algo clave de las tarjetas de reporte, comunicar resultados. El estado de salud de estos observatorios costeros, el ANRES ha optado por desarrollar estas tarjetas de reporte. Las tarjetas de reporte inicialmente fueron propuestas por un grupo de la Universidad de Maryland, que son expertos, digamos, en estrategias de comunicación científica, ¿no? Que es algo que nos interesa muchísimo. Entonces, pues, ¿qué es una tarjeta de reporte, no? ¿A qué nos referimos? Es exactamente lo mismo que cuando iban a la escuela y sus maestros los calificaban y les daban un reporte al final, ¿no? Una boleta de calificaciones. Entonces, nuestra idea es hacer algo similar, solo que nos referimos al estado de salud del socioecosistema o del ambiente que nos interese, ¿no? Pero en este caso, pues la ANRES tiene 7 observatorios costeros que son socioecosistemas. Entonces, en lugar de las materias, ¿no? En lugar de que nos califiquen español y matemáticas, vamos a evaluar diferentes cosas que se consideran importantes para evaluar el estado de salud de ese sitio, ¿no? Entonces, las tarjetas de reporte van a tener indicadores de diferentes tipos, ¿no? Ambientales, sociales, económicos, y se va a ver cómo cambian a través del tiempo, que eso es algo importante. Va a tener pues las calificaciones, ¿no? La boleta de calificación tiene que tener una calificación que van a ser útiles para los tomadores de decisiones, pero también para el público en general, porque acuérdense que
algo importante es poder comunicar esos resultados a todos, ¿no? No que se quede en un rollo nada más académico o gubernamental o algo así. Y otra cosa que es muy importante y que es valiosísimo de las tarjetas de reporte son los actores. O sea, se necesita que participen actores de diferentes sectores, porque justamente así podemos tener ese punto de vista diverso, ¿no? E incluirlo en el producto final que va a ser la tarjeta de reporte. Entonces, yo les voy a contar un poco de cómo se hace. Entonces, los pasos para hacer una tarjeta de reporte son 5 así muy generales. Entonces, lo primero es, así como el big picture, ¿no? Necesitamos definir cuál es nuestro ecosistema, que puede parecer simple, pero no es. Entonces, ¿cuál es la delimitación y la descripción básica del socioecosistema? O sea, valores y amenazas. Después, considerando todo esto, se tienen que elegir indicadores, ¿no? ¿Qué podemos medir? Acuérdense que quisiéramos medir todo, pero no se puede, ¿no? Entonces necesitamos seleccionar los indicadores clave que nos van a dar más información, tal vez con menos dinero y etcétera, ¿no? Una vez que seleccionamos los indicadores, vamos a establecer umbrales, que ese también es un reto gigante, ¿no? Entonces, ¿qué valores me pueden indicar que el estado de salud es bueno, es malo o es regular, más o menos? Una vez que tenemos estas dos cosas que son muy difíciles de lograr, entonces ya podemos pasar a la cuarta parte, que es el cuarto paso, que es calificar, ¿no? O sea, ponerle esas calificaciones a las materias de nuestro socioecosistema. Y finalmente, que no es menor, contar la historia, ¿no? O sea, esto tiene que estar en un documento que sea amigable, que sea visualmente atractivo y que la gente lo entienda, la gente de diferentes sectores. Y entonces vamos a tener, les digo, este documento que va a tener esas calificaciones con la idea de que este ejercicio se repita periódicamente para ver si las calificaciones se quedaron igual o si había que estudiar más, subir en alguna, ¿no? De estar bajo, subir, o lo que ya está muy bien, pues mantenerlo, ¿no? Que eso también es importante, o sea, no perder de vista que lo que tiene indicadores verdes, ¿no? Pues se tiene que conservar. Entonces, en CISAR, en específico, hicimos la tarjeta de reporte en el 2021 y se hicieron 2 talleres, uno en enero y uno en julio. Y entonces, les digo que una parte muy importante de estos talleres son los actores que participan. Entonces, en el taller de enero participaron 30 actores y en el de julio 38. Y si ven, aunque hacemos el intento de involucrar a todos los sectores, el sector académico sigue siendo dominante, ¿no? Pero sí tuvimos participación del gobierno, de la sociedad civil, y en el primer taller inclusive tuvimos una persona del sector privado, que es muy importante porque nos dan sus puntos de vista del sitio, diferente a lo que podemos tener nosotros en la academia. Entonces, durante esos 2 talleres, lo que se hizo fue, como les comenté, delimitar y describir el sitio, establecer los valores y amenazas, en este caso de CISAL ya en concreto, seleccionar indicadores, determinar umbrales y calificar, ¿no? La parte así como final. Entonces, les voy a contar muy rápido porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero tenemos tarjetas de reporte, entonces las pueden ver después. Les voy a contar un poco de lo que contiene la tarjeta, ¿no? Entonces, si ven aquí está CISAL, es un socioecosistema muy interesante porque tiene ciénegas, la parte marina y todo lo que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos, ¿no? De donde viven las personas. Entonces, muy a grosso modo, porque pues tuve que ser así muy concisa, CISAL pues es una isla de barrera que está en el Golfo de México, en la costa de Yucatán, en el Golfo de México, y que esto es donde, digamos, entramos un poco en materia. La pesquería artesanal es la principal actividad económica. Hay más de 400 personas que se dedican a la pesca ribereña, tanto para comercializar como para consumo propio. Y otras actividades económicas importantes hay caza de patos, entonces hay guías para la caza, ¿no? También el turismo, obviamente, que es una de las actividades que está teniendo un desarrollo gigante, el turismo y también las casas de segunda residencia, ¿no? Llegan muchos extranjeros a pasar aquí el invierno, bueno, allá en CISAL el invierno. Y pues también hay actividades ecoturísticas.
Los valores, pues, la riqueza natural de Cizail es obvia, ¿no? Hay manglares, duna costera y otro tipo de vegetación, arribación de tortugas, zona de anidación de aves, como los flamencos, que son así como que especie emblemática y que hace bandera. Pues las playas y el color del mar, de verdad, hay veces que no le piden nada al Caribe, ¿no? Y pues obviamente pesquerías importantes, ¿no? A fin de cuentas, la pesquería sigue siendo la principal actividad económica. Y pues como amenaza, pues tenemos obviamente contaminación, pérdida de hábitat por turismo, porque cada vez hay más casas, cada vez hay más hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no? Sobreexplotación de recursos pesqueros. Hay que también hablaron en la sesión anterior, estresores climáticos, ¿no? Los nortes, los huracanes, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y pues hay conflictos sociales, porque obviamente al ser una isla de barrera, el espacio es limitado, ¿no? Entonces, eso tampoco es tan fácil estar creciendo nada más, ¿no? Entonces, aquí tienen un poco ya entrando en materia de la tarjeta de reporte. Si bien las calificaciones son A, B y C, perdón, con un código de color de semáforo, entonces A es bueno, B regular, C malo, y pues ahí se califica con base al número de indicadores que cumplen los umbrales de buena salud, digamos, ¿no? Cada uno específicamente. Y digamos, este es el promedio de Cizail, no es D, o sea, regular la calificación. Y tenemos 6 categorías principales que se eligieron con base a la opinión de los actores que participaron en el taller. Entonces tenemos economía, manejo y gobernanza, recursos hidrológicos, biodiversidad, comunidad y cultura, y ecosistemas y paisajes. Entonces, no tengo mucho tiempo como para hablar así muy a detalle. Entonces yo seleccioné esta parte que es lo que tiene que ver con este congreso, que son las pesquerías. Entonces, en manejo y gobernanza hay un indicador que se llama ingreso mínimo diario por pescador, ¿no? Que se calculó específicamente para Cizail. Y los números, es en los días en los que el puerto estaba abierto, y se recomienda que ese indicador se deba de revisar anualmente por la naturaleza del indicador. Entonces, si ven, ese indicador está en amarillo. Y tenemos varios indicadores en rojo, no muchos afortunadamente, pero tampoco tenemos muchos en verde, ¿no? Entonces se necesita trabajar en todo, porque además en la tarjeta de reporte, ahorita si la ven en la vida real, hay un esquema de cómo todo está conectado, ¿no? O sea, si hay contaminación, eso va a tener efecto en las pesquerías, va a tener efecto en las tortugas, y etcétera. Entonces, todo está conectado unos con otros. Entonces, digamos, ¿cuáles son las contribuciones de una tarjeta de reporte como esta de Cizail? Nos permite resumir y visualizar mejor todo lo que tiene que ver con el estado de salud del socioecosistema, en este caso de Cizail. Puede servir para tener acciones que nos permitan mantener los indicadores que están en verde y acciones que nos permitan mejorar los indicadores que están en amarillo o en rojo. Detectar vacíos de información, porque a veces cuando estamos buscando la información para los indicadores y los umbrales, nos damos cuenta que hay cosas que se hicieron así como puntualmente o que no tenemos suficiente información. Entonces eso puede servir para proyectos futuros y programas, ¿no? Para llenar esos huecos. Después, pues lo que les decía, lo ideal es repetir este ejercicio cada ciertos años, 3 años, por ejemplo, y ver cómo va cambiando. Y algo que es muy importante de las tarjetas, no son así como están en piedra y ya no se pueden mover. Se puede corregir, se pueden añadir o quitar indicadores o umbrales para mejorarlas, ¿no? Hacerlas más efectivas. Y comunicarlo a todo el público. Y involucrar a la comunidad para que ellos también participen y entiendan mejor y por lo tanto conserven sus sitios, ¿no? Entonces, pues hay una serie de recomendaciones: usar más responsablemente el agua, tener programas de educación comunitarios, por ejemplo, en términos de pesquería, incluir a los pescadores, a las comunidades locales en la toma de decisiones, ¿no? Hacerlos partícipes, eso es muy importante. Entonces, pues eso es más o menos, participan muchísimas instituciones en el ANRESC y en los talleres para hacer esta tarjeta de reporte, ¿no? Somos muchísimos. Y
Y pues ustedes pueden descargar la tarjeta de reporte en www.lanresc.mx. No solo la de CESAL, sino ya tenemos la de Celestún, ya tenemos la de Alacranes, tenemos una de la costa de Yucatán que hicimos en 2017 y próximamente vamos a tener la siguiente. Y pues aquí Carol tiene algunas en físico por si las quieren ver. Y pues eso es todo. Sí, muchísimas gracias Tenemos 9 minutos para preguntas. Gracias a todos los ponentes por haber en conjunto ganado este espacio. Por favor. Sí, claro. Ahora hablaremos por tu nombre. ¿Puedes acercarte al micrófono para que... Sí, te ayudo. Te ayudamos en el Eso así, bueno, 3 días. Pues creo que entendí por español. Preguntas, ¿no? Son dos preguntas. Ella quiere saber el aumento de la COVID. ¿Está relacionado con la pobreza? Si el aumentar el número de flota tiene un impacto en la pobreza y la segunda. Se vocês utilizam alguma estratégia de observação para identificar a ¿Y has detectado, indicas tú alguna estrategia del paso de la pesca artesanal a la industrial? Los pescadores están volviendo industriales. Sí, una migración de la artesanal a la industria. No. Traslape, como un traslape O sea, entre... lo que te preguntó si es que hay un sistema de observación para poder ver y es que, los industriales están engañando para que puedan pasar como artesanales. Están engañando, más que se trata. Enmascarar. Enmascarar. Y el patrón sí es lo suficientemente diferente para separarlo, no sé. Pues con respecto a la pregunta, nos hemos hablado realmente si a este camuflaje industrial y renovable, yo no conozco cuáles son las reglas. Este estudio se requiere son personas al año porque las personas que utilizan personas con los que entonces podría ser interesante para solamente observadores, no industrial. Hay barcos más grandes, pero con respecto a la premisa
Voy a aprovechar que estás ahí Sí. y tengo preguntas para ti. Entonces, Primero me gustaría entender todo lo que hicieron con las embarcaciones tomaron en cuenta como del trayecto hasta cuando estaban pescando o hicieron alguna limpia de que sea trayectoria y los comportamientos que ves son trayectoria y pesca o solo pesca. Y te lo pregunto porque con Global Fishing Watch, que vi las sesiones anteriores, ahorita se abrieron ya los datos de BMS, que no, están públicos, ¿no? Los pueden usar quien quiera y les puedo pasar la liga, pero estaría bueno que tú que ya tienes el comportamiento en campo, el Global Fishing Watch es una plataforma que detecta flota industrial, bueno, y con BMS, pero para BMS no está bien calibrado. O sea, el comportamiento de tipo de pesca que existe no está bien calibrado y creo que esa información que ustedes tienen podría ser como muy valiosa para calibrarla. Y si tienes el momento de pesca, ¿no? Como veíamos los semi-industriales o la flota de mediana altura, si tienen ese comportamiento ya cuando están en el sitio y están pescando, estaría bueno como pues platicar con ellos para que cada vez sea mejor su modelo. Sí, estamos hasta que regresen. Gracias. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta corta de aquí. Si te acuerdas de los componentes, digamos, de las diferentes categorías, pues eran muy variadas. Entonces, los indicadores son de diferente naturaleza. Entonces, el grupo de actores que participó en los talleres fue definiendo las categorías y luego se trabajó en qué indicadores se iban a usar por categorías. Y pues más o menos ahí participan personas que conocen, ¿no? Que trabajan en eso o se consiguen información. Entonces depende mucho. Más o menos era de 100% a 66%, me parece, de los indicadores que cayeran en lo que se consideraba. Bueno, acuérdate que mencioné que hay que establecer umbrales, ¿no? Entonces, por ejemplo,
para hablar de pesquería, sin meterme en muchos rollos, porque no me va a poder contestar, el ingreso mínimo por pescador lo estimaron en 200 pesos. Entonces, 200, mientras que ganaron el número de pescadores que ganaban más de 200, pues estaba bien, ¿no? Y así, entonces fueron considerando esos porcentajes. Entonces, cada indicador tiene sus características específicas y se basaron en observaciones de trabajos que realizaron los mismos participantes o revisando la bibliografía. Y por eso les digo que ahí nos damos cuenta de los espacios vacíos, ¿no? O sea, de repente hay información que nos falta y hay cosas en las que sí hay muchas, ¿no? Entonces, las tarjetas de reporte también sirven para que después se traten de cubrir esos indicadores y se perfeccionen, ¿no? A lo mejor también los umbrales que están ahorita no son los mejores para cierto indicador y se pueden mejorar. Entonces, cada uno tiene digamos, su información de soporte, y todas las tarjetas de reportes, es muy importante, tienen que tener así como documentos blancos que las respaldan. Eso no se lo vas a dar a toda la gente porque ni lo van a leer siquiera. Esta es la parte como bonita y divertida y los dibujitos, pero tienen que tener mucha información de soporte detrás y que está para cualquier persona, porque algo muy importante de las tarjetas es que sean transparentes. O sea, lo que se decide en los talleres y la opinión de todos los actores se respetan, ¿no? Y así queda plasmado en el documento, que luego se puede arreglar, pero Muchas gracias, les agradezco a todos. Se acabó el tiempo, les invito a que busquen a los ponentes para que interactúen allá afuera. Gracias. Okay, gracias.